Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. En Noticias 1 esta noche, Mancuso, a puertas de salir en libertad, promete versiones documentadas sobre ayudas políticas, empresariales y bananeras a los paramilitares. Panamá taponó con alambre de púas el Darién para que los migrantes pasen por un solo paso regulado por un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. En 5 años, el gasto de la nación creció cerca de 90 billones de pesos, 18 de ellos por subsidiar el combustible diésel. Las dilaciones impiden procesar a militares por masacre de indígenas en Putumayo en 2022. Decisión del Consejo de Estado volvió a descompletar el quórum de la CREC. Y en los deportes, Gerson Caucha. Mónica, la selección Colombia no desentona. Derrotó con autoridad a Panamá y avanzó a las semifinales de la Copa América. Inglaterra y Países Bajos resolvieron sus respectivas llaves para citarse en las semifinales de la Eurocopa. Y Egan Bernal y Santiago Buitrago se mantienen en el top 20 de la clasificación general del Tour de Francia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Rodríguez y Gerson Caucha. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El líder narcoparamilitar Salvatore Mancuso estará en libertad en la próxima semana, a no ser que uno de los procesos en los que es requerido expida una nueva medida de aseguramiento en su contra. La juez que ordenó su libertad se quejó del desorden de la judicatura en los procesos. María Camila. Mónica, buenas noches. La juez pudo acumular los expedientes de las penas impuestas a él, pero no de los procesos que cursan en su contra, razón por la que puede suceder algo inesperado, que demore aún más los testimonios prometidos de Mancuso. Salvatore Mancuso saldría de la cárcel a Picota de Bogotá el próximo lunes, tan pronto se confirme la inexistencia de otras restricciones a su libertad, según lo determinó la jueza Luz Marina Zamora de la Jurisdicción de Justicia y Paz en Bogotá. Usted a partir de la fecha, como es que ya tiene libertad a prueba, se encuentra en esa situación, es decir, no es requerido. Por lo tanto, puede entrar a gozar la libertad, a menos que sea requerido por otra autoridad judicial. En esta oportunidad, la jueza acumuló 7 procesos que recogían varias sentencias contra el narcoparamilitar arrepentido. Sin embargo, otros 8 procesos no pudieron acumularse en esta decisión, ya que la defensa de Mancuso no entregó los detalles suficientes. Se precisa que el despacho no sabe de qué se tratan los mismos y que a esta actuación acumulada solamente se dispuso la acumulación de las penas impuestas en la justicia ordinaria referidas y no de procesos. Esta situación a su vez causó molestias en la jueza Zamora, que resaltó que existe desorden en la acumulación de los procesos de diferentes postulados de justicia y paz. Que es una carga de la defensa estar atento y hacerme traer todos los procesos, o por lo menos decirme dónde están para yo oficiar. Ante estos hechos, la jueza se comprometió a adelantar las audiencias necesarias la próxima semana, pero resaltó que Mancuso será dejado a disposición de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, debido a que el pasado 3 de julio determinó no concederle la libertad. Hasta que yo no lo reciba, no puedo tomar ninguna determinación. Es la defensa técnica la que tiene que hacer las gestiones ante los despachos que los tengan para que me los envíen o decirme a mí quién los tiene y yo inmediatamente solicitaré la remisión y, como lo anuncié, adoptaré la decisión frente a la viabilidad de acumularlos. Una vez esté en libertad, Mancuso partiría a Medellín, donde iniciaría su rol de gestor de paz. Sin embargo, también hace falta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el conflicto de competencias que ha surgido entre la JEP y Justicia y Paz sobre el futuro judicial del ex paramilitar, y a su vez que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie ante las solicitudes que ha hecho la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, que le negó la libertad a Mancuso. La alambrada de púas que el gobierno de Panamá instaló en el tapón del Darién tiene por objeto dejar un único paso en la frontera en la que sus autoridades de migración puedan hacer los controles respectivos, y será pagada por Estados Unidos en un acuerdo con Panamá. Omar Alejandro. Mónica, la Casa Blanca anunció el acuerdo explicando que este incluye asesoría de Estados Unidos en la migración y la financiación del retorno de los migrantes inadmisibles a sus países de origen desde Panamá.
Bien sellado ese camino, vea. No pasa ni aire. El alambre de púas que instaló el gobierno panameño cerrando pasos en el tapón del Darién ha generado que miles de migrantes tengan dificultades en los pasos que comúnmente eran usados para cruzar de Colombia a Panamá. Solo de paso. El ministro de Seguridad de Panamá explicó que los bloqueos se establecieron previo acuerdo con Estados Unidos para que la migración solo se lleve a cabo por un punto específico en el que ese país pueda verificar la identidad de los migrantes. Hemos decidido, a través de reuniones previas con los directivos del Servicio Nacional de Frontera y de Migración, el instalar una serie de bloqueos en la gran mayoría de estas rutas. La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó sobre el represamiento de migrantes frente a las alambradas y en los puntos de partida en el Urabá colombiano. Impulsar medidas efectivas de respuesta en el corto plazo para hacerle frente a un escenario de represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes, concretamente en los cascos urbanos de los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocuano. Expertos en derechos humanos coinciden con la Defensoría en que las medidas se deben adoptar ya para evitar que la crisis humanitaria crezca. Ya se está viviendo un represamiento de esta población migratoria en los puntos fronterizos de Colombia, Necoclí, Acandí y Capurganá. Los migrantes que transitan por el tapón son víctimas del Clan del Golfo que hacen cobros a cambio del tránsito por esta zona. Estos coyotes que no tenemos nosotros referenciados son los que además de llevarlos muchas veces más adelante con otro grupo les roban. La atención de estas comunidades en estos puntos como Necoclí, Acandí y Capurganá está en manos de grupos ilegales. Allá quien está controlando la atención de esta comunidad es el Clan del Golfo. El pasado 1 de julio los presidentes de Colombia y Panamá acordaron establecer una hoja de ruta para generar buenas condiciones en el Darién. Se convocaría a una reunión del mecanismo tripartita, es decir, Colombia, Panamá y Estados Unidos, para poder avanzar en la implementación de medidas que permitan realmente garantizar que se alivia la situación y se responde a la situación humanitaria y de tránsito de migrantes en la zona del Darién. Una de las preocupaciones de las autoridades de los dos países, además de la situación humanitaria, es el daño ambiental que están generando los migrantes para llegar por esta ruta hacia los Estados Unidos. El nuevo ministro del Interior presentó su idea de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente justo en el aniversario de la Constitución y entre los asistentes recogió las primeras impresiones. Todas en contra. Miguel Ángel. Mónica, esta era por definición una reunión de constitucionalistas que escucharon al presidente de la Corte rechazar el proyecto por gelatinoso. Otros la vieron vaga, inoportuna o innecesaria. La llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior provocó reacciones en el escenario político por las tareas que Petro le encomendó. El primero de ellos, la búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91. El pronunciamiento de la intención del gobierno no cayó muy bien en la Corte Constitucional justamente cuando se celebraba los 33 años de la existencia de la Carta Magna de 1991. El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, tomó la vocería para responderle al presidente Petro y controvertir su tesis de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades. El presidente Petro, al conocer el discurso de Reyes, publicó un mensaje advirtiendo que estaba errado y posteriormente propuso 9 puntos de lo que considera debe integrar el poder constituyente en Colombia. La fórmula. Constitucionalistas cuestionaron la propuesta gobernista. ¿Una constituyente para qué? ¿Qué diablos es lo que quieren hacer? Yo no sé cuáles aspectos de esta Constitución son los que le impiden al presidente Petro gobernar. Me parece sí complejo un planteamiento constituyente cuando no hay claridad sobre qué es lo que quiere cambiarse. Un poco tardía esta idea porque vamos en la mitad del gobierno y una constituyente es imposible de convocar antes de año y medio, casi 2 años. En cabeza del ministro Cristo, el próximo 20 de julio comenzará la carrera para buscar los acuerdos necesarios en el Congreso que permitan materializar la propuesta de Petro de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente según las normas de la Constitución de 1991.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana calculó en casi 90 billones de pesos el crecimiento del gasto público en los últimos 5 años. Según sus cuentas, el desborde se debe en su orden al subsidio al combustible diésel, al sistema de participaciones y 13 billones del sistema de salud. Un reciente estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana alertó sobre el incremento en casi 90 billones de pesos en los gastos del Estado, lo que significa un incremento del 40% en los últimos 5 años. Tenemos que mirarlo. Según el informe, el aumento en el gasto está explicado por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que subió en 18,8 billones de pesos, el Sistema General de Participaciones en 13,7 billones de pesos y el gasto en salud en 13,8 billones de pesos, además de otros rubros. Básicamente, si comparamos, en el 2019 no nos habíamos gastado casi nada, en el 2024 ya nos gastamos 20 billones de pesos. Es una magnitud de la diferencia de un año a otro. Por supuesto, durante esos años se fue gastando año tras año mucho dinero. Para la academia, el aumento de la CPM incluso este año podría subir 2.500 pesos sin tener impactos significativos en inflación, decisión que el gobierno no debería seguir aplazando, teniendo en cuenta que este combustible llega sin cambiar de precio cerca de 4 años. Primero hay que acelerar el desmonte al subsidio a la CPM. Fácilmente puede aumentar 2.000, 2.500 pesos sin que haya ningún impacto significativo sobre la inflación. Ojalá de nuevo se haga de manera inmediata. El país está en una situación fiscal muy delicada, sumamente delicada. Hay muchas dudas de que en el 2024 se cumpla con la regla fiscal. La única forma es recortar gastos. Luego de 5 meses, esta semana los gremios del transporte y el gobierno retomaron las conversaciones para evaluar la fórmula del ajuste al valor de la CPM en la coyuntura nacional actual. En los próximos días se volverán a conformar las mesas técnicas. Según el comité de la regla fiscal, este año el déficit de la CPM llegaría a los 9,1 billones de pesos si el gobierno hace un aumento de 2.000 pesos al galón, mientras que si el precio se sigue manteniendo estable, el déficit podría superar los 11,3 billones de pesos. Aunque el gobierno creía estar solucionando la vacancia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, una decisión del Consejo de Estado volvería a descompletar su quórum y a retrasar aún más las decisiones urgentes que ésta debe tomar. La Comisión de Regulación de Energía y Gas no podrá expedir la anunciada resolución para reducir las tarifas de energía por cuenta de la nulidad del nombramiento de su director, Omar Prías, y el vencimiento de la provisionalidad de otro comisionado. Estamos en una condición en que pues, el quórum posiblemente no va a estar completamente disponible, no va a haber quórum para tomar las decisiones. La CREG está teniendo unas condiciones en los últimos meses muy complicadas. O sea, la señal que estamos dando, a pesar de que estamos trabajando muy duro, hemos sacado muchas resoluciones en estos 6 meses, muchas resoluciones, sobre todo en los últimos 3 meses, hemos sacado resoluciones muy importantes para el país con el equipo que tenemos vinculado por contrato. Según el fallo del Consejo de Estado, la decisión se dio porque el actual director de la CREG no tiene la suficiente experiencia como asesor en el sector energético, pese a cumplir con la formación académica. En diálogo con Noticias 1, el director aseguró que su hoja de vida sí cumple con los requisitos. Tengo bastantes dudas de la decisión que se toma, considerando que tengo una experiencia que corresponde al perfil que se definió cuando me nombraron. Y pues es un perfil que lo he construido obviamente con todas las condiciones y capacidades que he desarrollado en los ámbitos de los temas de energía en el país, y por lo tanto me sorprende notablemente que a esta altura del partido, con el tiempo suficiente que ha podido tener desde hace muchos meses, pues no la revisaron. Aunque hace unos días se nombró un comisionado, este aún no se ha posesionado y la próxima semana vence el periodo de otro de los comisionados provisionales de la entidad, lo que la dejaría nuevamente sin quórum para tomar decisiones, y en específico la decisión de ajustar las tarifas de energía para los estratos 1, 2 y 3. Por ahora eso se va a ver un poco dilatado mientras hay el suficiente quórum para poder tomar estas medidas. Exactamente. Se ha venido trabajando en el tema. Ya tenemos modelos, tenemos criterios ya definidos, esquemas tarifarios y las acciones correspondientes para que realmente la estructura tarifaria sea cada vez más adecuada para las capacidades y condiciones de nuestro pueblo colombiano. En los últimos 15 meses, la CREG no ha tenido comisionados nombrados en propiedad y ha operado con cargos provisionales. Por lo menos durante las siguientes semanas, la entidad quedará nuevamente sin capacidad de tomar decisiones.
Un supuesto suicidio de hace 6 años en Santa Marta, Magdalena, terminó siendo un homicidio. Esta semana la Fiscalía imputó al presunto feminicida capturado en Soacha, Cundinamarca. 6 años después de una tragedia que enlutó a la comunidad educativa del Colegio Liceo Pedagógico de Soacha, las autoridades capturaron a Jorge Enrique Pulido, pareja en el momento de los hechos de Gladys Rodríguez Cañón, de 53 años, quien en 2018 murió al caer desde un piso 17 en un edificio de El Rodadero en Santa Marta. Nadie creía que hubiera podido ser un suicidio. Entonces, era suficiente criterio, no solamente por ser el hijo, sino también por buscar justicia, por esclarecer la muerte de mi madre. Desde ese día, la lucha de sus hijos por conocer la verdad de lo que ocurrió en el edificio Wynn esa madrugada llevó a que este caso diera un giro, logrando que la investigación se iniciara como feminicidio. Tiene perspectiva de género, tiene otro orden investigativo. Y desde ahí se empiezan a caminar. Sin embargo, pues te estoy diciendo que 4 años después, pues se logra recolectar el material probatorio que actualmente tiene el ente acusador. La Fiscalía imputó al señor Jorge Enrique Pulido Gaviria por feminicidio agravado y esta semana se logró su captura en Soacha. Ayer se logró la legalización de captura, medida de aseguramiento e imputación a Jorge Enrique Pulido Gaviria por el presunto feminicidio de Gladys Rodríguez al lanzarla vilmente desde un balcón de un apartamento en la ciudad de Santa Marta. Ahora la familia de la víctima celebra la decisión de la juez 5 de Garantías de Santa Marta, quien reivindicó el derecho de las mujeres y condenó el feminicidio. Es un ejemplo para mejorar nuestras rutas de investigación iniciales, para mejorar los protocolos de asistencia, ¿sí? Las violencias basadas en género, específicamente el feminicidio, está acabando con nuestras mujeres porque se ha naturalizado esa violencia. Actualmente los hijos de Gladys Rodríguez tienen una fundación para acompañar a familias víctimas de feminicidio y en busca de erradicar las violencias en contra de las mujeres. Miles de relojes, tenis y gafas que la DIAN había incautado le fueron entregadas a la policía fiscal para donarlos a sus efectivos, pero las actas de entrega no aparecen y la Contraloría está investigando quién pudo haberlas recibido. La Contraloría General indaga sobre la desaparición de mercancía incautada que la DIAN donó a la Policía Fiscal y Aduanera para el bienestar de sus efectivos. No hemos logrado tener todo el material, los elementos material probatorios para el hecho generador, que es la pérdida de mercancías, ¿sí?, destinadas con apariencia de legalidad. Entonces hemos decidido abrir una investigación preliminar. Entre la mercancía donada hay camisetas, zapatos, tenis, más de 4.000 metros de tela, más de 6.000 gafas y 300 relojes digitales, entre otros. Tampoco es clara La entrega de esa donación. Eso son mercancías que suman más o menos 4.405 millones de pesos. De acuerdo con la auditoría inicial, no hay registro de quiénes fueron los receptores de la mercancía, ni fecha, ni documentos, ni detalles de las cantidades de la mercancía. En 3 resoluciones, curiosamente, no son claros los beneficiarios, las unidades a las cuales se destinó. Tercero, los inventarios no pasaron por el SAP, que es el sistema de registro de inventarios y de bienes y servicios de la policía. Según el Contralor Delegado, estos hallazgos podrían configurarse con un alcance fiscal y disciplinario con responsabilidad en los altos mandos de la Policía Fiscal y Aduanera. Los presuntos responsables son los comandantes o directores, como se les quiera llamar, de Polfa, de la Policía Fiscal y Aduanera, al momento en que ocurrieron los hechos, de llegarse a configurar un daño patrimonial. El funcionario agregó que su delegatura está atenta a que no se presenten planillas adulteradas con datos inexactos por parte de la Polfa, porque se configurarían varios delitos en estos hechos. Al ritmo en que se están reproduciendo los colombianos, seremos muchos menos y mucho más viejos en la próxima década, lo que indican los indicadores. En cifras de la Organización Panamericana de la Salud, la tasa de natalidad colombiana llegó a 0.5, o sea, que por cada 2 familias hay un solo hijo, al igual que en Brasil y Estados Unidos.
El descenso más dramático se vive en Puerto Rico, donde hay un hijo por cada 4 familias, y el más alto, el de Guinea Francesa, con 2.4 hijos por familia. Esto indica que el tiempo pasa y nos estamos poniendo viejos. Esto es lo que indican los indicadores. Las finanzas personales y familiares son una causa mayor de estrés. No se trata de sanar el estrés, sino de no llegar a tenerlo, lo cual puede hacerse buscando la sanidad financiera. La prosperidad financiera depende del manejo y la relación que cada persona tenga con el dinero, sin importar los ingresos que tenga. La regla de oro en todos los casos es no gaste más de lo que gane. Asígnese un presupuesto. Realizar un presupuesto y apegarse a este es la clave para evitar que sus finanzas personales se salgan de control. Incluya los gastos básicos mensuales y los recursos que destina al ocio. Invierta en usted, edúquese y capacítese para mejorar sus habilidades. Esto le puede abrir mejores caminos, incluso aumentar sus ingresos. Analice sus gastos. Es muy común tomar decisiones financieras sin pensar bien en las consecuencias. Antes de realizar compras compulsivas, piense si realmente necesita lo que va a comprar. No deje de ahorrar. Vea el ahorro como un gasto para su futuro. Siempre hay que tener dinero reservado para el tiempo de vacas flacas. Para conformar uno, lo más fácil es empezar poco a poco con la cantidad de dinero que pueda, respetando el monto cada mes. Y por último, evalúe opciones de inversión, considerando factores como el riesgo y la liquidez, así como el rendimiento a largo plazo. Pensar en el retiro a futuro y planearlo es importante para no sufrir el estrés financiero. Noticias 1 continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias 1 del 2024 en baki.co/inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias 1 2024 en color negro o blanco por aportes de 140,000 pesos, disponible en todas las tallas. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140,000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. En medio de la polémica por el tránsito de migrantes promovido por el Clan del Golfo en el llamado Tapón del Darién, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a sus bosques en su asamblea que tuvo lugar hasta anoche en Marruecos. Ayer la UNESCO declaró al Darién Norte Chocuano como la 7ª reserva de biosfera en Colombia. El reconocimiento que se entregó en Agadir, Marruecos, fue recibido por la directora de Asuntos Culturales de la Cancillería de Colombia, Catalina Ceballos. Este ecosistema transfronterizo con límites bioculturales que conectan con una reserva panameña caracterizada por el constante flujo migratorio de comunidades nacionales y extranjeras, que supone, por supuesto, diversos retos de atención humanitaria. Según la diplomática colombiana, es el reconocimiento de las políticas que el gobierno Petro ha promovido en el mundo en beneficio de la protección del medio ambiente en medio de la crisis climática. Queremos destacar la diversidad de nuestra identidad. Por eso, nuestro interés en comprender una y otra vez las reservas de biosfera desde una perspectiva biocultural. El director de Codechocó, Arnold Alexander Rincón, explicó que el trabajo que provocó este reconocimiento para Colombia destaca la riqueza biocultural que históricamente ha estado en esta zona. El Darién Chocuano, que es donde está la reserva, es un territorio que canta con sus paisajes, su diversidad. Es un mensaje que todos sepamos que en el Chocó se respira y sobre todo, oigan esto, sobre todo huele diversidad, cultura y raza. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el reconocimiento de la UNESCO, Colombia se convierte en líder en materia de reservas de biosfera en el mundo. Los estadios de los Olímpicos de París tendrán cámaras capaces de identificar un rostro o los movimientos extraños entre la multitud de un posible terrorista. La medida suscita, por supuesto, preocupaciones por el respeto a la intimidad de los asistentes. A 3 semanas del inicio de los Juegos Olímpicos en París, las autoridades francesas aprobaron un sistema de vigilancia con inteligencia artificial para controlar diferentes amenazas terroristas, pero controversial por el presunto uso ilegal de datos biométricos de asistentes y deportistas durante las justas.
Estos sistemas están integrados con algoritmos de detección de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia en el tiempo real para analizar rostros humanos y objetos como armas, cuerpos en el suelo, paquetes abandonados e incluso comportamientos sospechosos entre la multitud. La misma Comunidad Europea emitió el reglamento de inteligencia artificial y se generan algunas responsabilidades muy claras para las personas que van a utilizar algoritmos de este tipo. Y de pronto una de las recomendaciones para no caer de pronto en violación de privacidad. Sin embargo, el uso de estas cámaras no solo será dentro de las sedes deportivas, sino también en lugares públicos y turísticos de París, que parisinos y turistas cuestionan por intrusivos. Una de las formas más responsables es tener un marco ético de responsabilidad. Segundo, tener las medidas de seguridad necesarias. Y tercero, conocer muy bien quiénes van a ser los responsables y los encargados del tratamiento de estos datos personales de las personas que vayan a participar. En Colombia se han implementado recursos tecnológicos para la seguridad en lugares cerrados como el aeropuerto El Dorado, pero que ha fracasado en eventos deportivos por la falta de gestión de sus directivos. No todo niño inquieto es hiperactivo, ni todo el que se distraiga tiene déficit de atención. Estas dos son juntas una condición crónica médica que un especialista, no un profesor ni un padre de familia, debe diagnosticar. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, es una condición crónica que se caracteriza por la dificultad para prestar atención, la baja capacidad para mantenerse quieto durante periodos prolongados y la impulsividad. Según estudios del Instituto Neurológico de Colombia, entre el 5 y 10% de los menores presentan índices del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Psicólogos y terapeutas recomiendan evitar el autodiagnóstico. En muchos niños se confunde el ser inquieto, tener dificultades de procesamiento sensorial con el TDAH. Básicamente, para poder llegar a una conclusión real de que hay un TDAH es importante tener una visión desde la parte médica. Entre las medidas para controlar este trastorno desde el aula de clases están las actividades que incluyen movimiento y la elaboración de evaluaciones personalizadas y guías atractivas. Es supremamente importante en poder brindar ciertos momentos donde las tareas sean cortas, de dar la instrucción muy clara, paso a paso. Brindar un entorno adecuado para la adaptación del menor es responsabilidad tanto de los padres como de los educadores. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.